Hoy vamos a hablar de los pilares del gozo. Existen unos pilares en los cuales el gozo se asienta, se fortalece, y estas son las bases que permiten que el gozo esté en la vida del Hijo del Señor. Y siempre queremos recordarle que es la voluntad de Dios que usted y yo tengamos gozo. ¿Me dice amén? Esa es la voluntad del Señor. No es la voluntad de Dios que usted viva amargado, entristecido, afligido, angustiado y desesperado. No, no es esa la voluntad del Señor. Veamos a David cuando se encuentra con un grupo de hombres que estaban amargados, estaban angustiados, estaban endeudados. Eran personas afligidas y cambiaron sus vidas a ser los valientes de David. O sea, podemos encontrar en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que Dios toma al ser humano y lo saca del lodo cenagoso, de una vida de angustia, de desesperación, y le imparte su gozo. Esa es la voluntad del Señor. Por eso necesitamos estudiar qué es aquello que me permite a mí instaurar, plantar, cimentar el gozo en mi vida a pesar de las circunstancias. Porque en la vida del creyente habrán diferentes circunstancias a lo largo de toda su vida. Pero puede haber una constante que es el gozo. Y quiero ir rápidamente a los 5 pasos, 5 puntos que representan los pilares del gozo. El primero es el agradecimiento. Nunca seremos personas gozosas si no tenemos agradecimiento en nuestras vidas. Y hay un dicho muy famoso que lo repetimos una y otra vez. Uno no sabe lo que pierde, no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Se lo digo nuevamente, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Por qué pasa eso? Por esa palabrita que es agradecimiento. Muchas veces no estamos agradecidos con lo que tenemos. Y basta con solo dar la media vuelta, y si usted está aquí con su familia, dar la media vuelta y darse cuenta que tiene mucho. Hay muchos en este lugar que su familia no es cristiana. Y uno que la tiene aquí, que tiene la dicha de que sus hijos estén creciendo dentro de la iglesia. Yo crecí dentro de la iglesia y le puedo decir algo, como hijo de familia cristiana de la que desciendo, es un gozo, es una alegría, es una bendición que los hijos crezcan en la iglesia. Se no sabe lo que le hace a uno, la dimensión de lo que es que como familia busquemos al Señor. Eso es increíble. Entonces usted que tiene su familia acá y que muchas veces nos quejamos, démonos cuenta. Somos dichosos. Entonces hay tanto en nuestra vida que tenemos que simplemente, como no somos personas agradecidas, no lo estamos valorando. Y véalo cuando hay un sepelio. Yo puedo observarlo. Hay familiares que vienen y no tienen nada de malo. Lo malo es lo que le voy a decir a continuación. Cuando le compran las flores, el día viernes estuve en un sepelio donde había cantidad de flores. Y qué bueno. Pero ¿sabe cuándo es el problema? Cuando esas flores son por culpabilidad. Ese es el problema. Y recuerde, las flores hay que darlas también en vida, porque en narices muertas no huelen flores frescas. Pero cuando ya muere, ¡ah! Y no le dije que le amaba. Y cuando ya no le tenemos, ¿cómo me hace falta? Pero cuando la teníamos ahí, nos quejábamos. Vivíamos quejándonos. Cuando deberíamos de aprender a valorar ahora, en este tiempo, la familia, la bendición que Dios nos ha dado. Padres que se quejan y se quejan de sus hijos, que se lamentan. Reflexionemos y empecemos a ser agradecidos. Si tiene un empleo, sea agradecido por ese empleo. El agradecimiento causa gozo en la vida de la persona. Es estar agradecidos con lo que Dios nos ha otorgado, porque Dios se lo dio. Tal vez no es
el hombre que tiene de marido tal vez no es como el Ken usted sabe, de los muñequitos esos tal vez no es, pero yo pienso en mi esposa y ahí salí chirizo por todos lados. De seguro no pensaba casarse con alguien como yo, pero y ahí es lo que el Señor le dio. Y se tiene que alegrar, ¿verdad? Pero hay que darle gracias al Señor por esa persona que Dios le ha dado. Tal vez los hijos no son los mejores alumnos en este momento, pero si hay algo que he aprendido en la vida, es que no porque alguien no sea en este momento alguien excepcional, que se ve excepcional, no significa que en la vida no va a ser excepcional, porque la vida uno puede transformarla según sus actos. Así que antes de, ya podemos estar agradecidos. Seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Y vuelvo y le repito, ese trabajo, deje de maldecir ese trabajo, bendígalo, deje de maldecir al empleador. Y yo no estoy aquí para hablar a favor de nadie, estoy aquí para que aprendamos que lo que Dios nos ha otorgado debemos de ser personas agradecidas. Miren lo que dice la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Den gracias a Dios en todo. Por favor, léalo conmigo. Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. No espere a perderlo. ¿Cuántas veces hemos visto personas que ese trabajo no me gusta, y de repente lo pierden y entonces son grandes lágrimas? Pero no era que no le importaba. Es que ahora sí entiendo. ¿Por qué esperar? ¿Por qué hasta entonces? Si podemos ser personas que damos gracias a Dios en todo. No dice si todo es maravilloso y perfecto. Dice en todo simplemente. La carta de Filipenses capítulo 4 versículo 6. El apóstol Pablo, en medio de una situación complicadísima en su vida, nos dice, que quiero animarle que la lea completa: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Significa que cuando vamos a orar al Señor, claro, vamos a presentar nuestras peticiones. Yo no recuerdo algún día que no haya presentado una petición en oración. Tal vez, posiblemente lo haya hecho, pero no me recuerdo. Pero le puedo decir algo. Cada vez que presentemos nuestras peticiones, también junto a nuestras peticiones tenemos que decir: Señor, gracias. Si lo das, gracias. Y si no lo das, pues también gracias. Y estar agradecidos. ¿Cómo no estar agradecidos de la vida que Dios ha seleccionado para nosotros? Yo le doy gracias a Dios por las oraciones que me ha contestado y que me ha dicho que sí. Pero ¿sabe algo? También le doy gracias por las oraciones que en algún momento me dijo no. Porque cuando el tiempo pasa, como uno de sus atributos es la omnisciencia, Él todo lo conoce. Entonces cuando pasa el tiempo, entonces yo digo: por eso es que Dios no me lo dio. Por eso también hay que dar gracias, aún por lo que Dios no nos ha otorgado, con acción de gracias. Pilar número 2, la esperanza. Una persona que no tiene esperanza no tiene gozo. Si usted en su vida no tiene esperanza, no va a tener gozo. Y la esperanza es una decisión que usted tiene que tomar. La esperanza es algo que usted tiene que abrazar, tomar para usted mismo, para usted misma. Personas que le han de decir: mira, eso no hay remedio. Pero usted puede abrazar la esperanza, porque la esperanza nunca le va a avergonzar. Tenemos un miembro de nuestra comunidad que le dijeron: su mamá, su ojito ya lo tiene perdido, es una anciana de más de 80 años. Su ojo ya lo tiene perdido, ya no hay nada que hacer. Me dice: mire, pastor, ¿qué cree que debemos hacer? Yo le digo: ¿por qué vamos a perder la esperanza? ¿Por qué no vamos a creer que Dios puede hacer un milagro? Los doctores están diciendo eso, y gloria a Dios por los doctores, los amamos y los respetamos, y tenemos una comunidad de doctores acá. Y hemos hecho brigadas médicas y nos atienden, nos ayudan, y gloria a Dios por ellos. Pero ellos tienen un límite. Dios no tiene límites, y esa es nuestra esperanza. Amén. Que Dios no tiene límites.
Esa es la diferencia. ¿Y sabe qué ocurrió? Dios dijo, ¿tienes esperanza en mí? Yo te contesto. Y sorpresa, la mamá no perdió el ojo. Ahí tiene su ojito bueno. Y cualquiera puede decir, pero ya tiene 80 años. ¿Y? 100 años puede tener usted y vamos a seguir pidiendo por sanidad. Dios no nos mandó a despedir a nadie. Ay, Señor, llévatelo. Eso yo no lo encuentro en la Biblia. Si tiene 100 años y dice, ore por sanidad, oro por sanidad. Así de simple. Porque eso es lo que el Señor nos ha mandado. Hay esperanza y nosotros podemos tomarla. Veamos a una persona que, a mi manera de ver en las Sagradas Escrituras, vivió quizás las circunstancias más difíciles que un ser humano pueda vivir. Y estoy seguro que muchos ya están asociando a quién me refiero. Estoy hablando de Job. Job era alguien que de la noche a la mañana, de ser alguien respetado, tener riquezas, tener una familia numerosa, ser alguien que se sentaba en las entradas de la ciudad, eso indicaba autoridad. De repente se mueren todos sus hijos, pierde todos sus bienes, viene una enfermedad sobre su cuerpo y no era una enfermedad que quizás alguien puede decir, sí, él tiene un problema renal, intestinal, en el hígado. No, era una enfermedad que se mostraba porque le picaba, era una especie de alergia en la piel y tenía que rascarse, tenía que agarrar, o sea, la picazón era tanto que se rascaba con tiesto, dice la Biblia. Era terrible y ese tipo de enfermedades eran despreciados en esas sociedades y todavía hasta el sol de hoy, pero era peor en ese tiempo, creían que era contagioso. Entonces de repente él está en una posición y transcurre un día y se encuentra completamente en otra posición. Y mire lo que escribe en Job capítulo 19, versículos 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Note el último verso. Era un hombre que estaba desfallecido, que tenía el corazón en el piso, en el suelo, en medio de su dolor, porque era humano. Yo cuando voy a un sepelio y miro a la gente llorar, recuerdo en una ocasión que estábamos en un sepelio y alguien le decía a la familia, no llore, no llore, no llore, que él está mejor. Y yo decía dentro de mí, si se muere su mamá, vamos, no llore, por favor. Se me muere uno de mi familia y agárrese que tiene que traerme una vasija para recoger tanta lágrima. Claro que voy a llorar. El hombre estaba sufriendo. Ay, es que no tiene fe. Por favor, como que, claro que sí. Como le dijo alguien a una amiga que le habían diagnosticado una enfermedad de muerte y gloria a Dios, el Señor la sanó. Es que usted no tiene fe. Una mujer llena de fe, y si tendrá fe que el Señor la sanó. Y diagnosticada por diferentes doctores con una enfermedad seria de muerte. Y ahora está viva y tiene hijos y Dios la ha bendecido. Pero qué facilito es criticar. No critique a este hombre por lo que estaba viviendo. Pero mire, en medio del dolor, cuánta palabra de esperanza Job dice. Primero, y dígalo conmigo esta parte, por favor, yo sé que mi Redentor vive. Y yo quiero darle esta palabra de esperanza a usted. Permítame decirle, su Redentor está vivo. No está muerto, está vivo, vive. Vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne. Hace muchos años atrás, creo que teníamos un desbalance, y ahora nos hemos ido al otro lado, pero teníamos un desbalance, que la esperanza solo era para la vida eterna. No, la esperanza también es para esta vida. Usted que está enfermo, también hay esperanza de sanidad para usted aquí en la tierra. Él está diciendo, aquí, en mi carne, yo aquí lo voy a ver.
al cual veré por mí mismo. O sea, yo lo veré, mis ojos lo verán, no otros, no, yo lo veré, aunque tenga el corazón desfallecido. Qué palabras más profundas. Vayamos también a Hebreos capítulo 11, versículo 17. Mire lo que hace la esperanza. ¿Hasta dónde es capaz de llevarnos la esperanza? Este es Abraham. Abraham, siendo un anciano, su esposa quedó embarazada, dio a luz su hijo, unigénito, dice la Biblia, porque es el único hijo de la promesa, a pesar de tener más hijos, porque luego tuvo más hijos. Y el Señor le dice algo muy común en aquel tiempo: sacrifícame a tu hijo, el hijo de la promesa. Quiero que lo hagas, lo sacrifiques, que me lo sacrifiques a mí. Entonces él camina, lleva hasta el lugar, y cuando tiene amarrado a su hijo, los exégetas dicen que el hijo tuvo que acceder, porque ya en ese momento Isaac podía fácilmente dominar a su padre. Así que esto no es solo un mérito del padre, también es de Isaac, que permitió que su padre lo atase, y agarró el cuchillo y levantó, iba a matar a su hijo, y el ángel intervino. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Yo en un tiempo creía, no, es que él sabía que Dios no lo iba a permitir, pero mire qué es lo que dice la Biblia, el salón de la fama de los hombres y mujeres de Dios de fe. Por la fe Abraham ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Versículo 19, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Él creía, lo voy a sacrificar, pero Dios lo va a resucitar. Eso es sorprendente. No es Dios me va a estorbar, no, lo voy a sacrificar, pero Dios lo va a resucitar. ¿Por qué este hombre pudo tener gozo en medio de tanta situación? Porque tenía una esperanza, y esa es la diferencia. Pero continuemos, mire lo que dice el Salmos 27, quiero animarlo que lo lea completo. El salmista llega a un punto y dice: si mi padre y mi madre me dejan, y llega hasta versículo 13, hubiera yo desmayado, o sea, hubiese renunciado, me hubiese tirado al suelo, me hubiese echado a morir, si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y esta es una palabra para su vida. En esta tierra de los vivientes usted va a ver la bondad del Señor. Aquí la va a ver. Es esperanza. Eso es tener esperanza. En medio de adversidades, saber de que Dios está con nosotros. En medio de enfermedades. De repente usted ha tenido que estar en hospitales con diagnósticos de enfermedades. Tenga la esperanza siempre que hay un Dios que está sentado en el trono. Cuando vienen y nos dan noticias que nos toman por sorpresa, que no sabemos qué hacer. Voy a casa, hablo con mi esposa, quedamos, Dios mío, pero siempre tenemos memoria de que Él sigue estando sentado en su trono. Y escucha esto importante: nada le toma a Dios por sorpresa. No, me sorprendió, mira, no sabía. No, Él ya lo sabía. Su atributo es omnisciente, todo lo conoce, pasado, presente y futuro. Por eso los exégetas dicen que para Dios no existe el tiempo. Él vive en un eterno presente, interviene simplemente cuando Él lo decide, y siempre que interviene para bien, para la vida de sus hijos. Eso es esperanza. Pero el tercer pilar nos da otra observación que debemos hacer del gozo. El tercer pilar del gozo es la aceptación. Vamos a tener esperanza, pero también vamos a aceptar que la última palabra en nuestras vidas no la tenemos nosotros, la tiene Él. Y lo que Él decida hacer con nosotros, nosotros lo vamos a recibir. Volvamos a Job. Este ejemplo increíble. Job está en medio de su dolor y de su necesidad y dice estas palabras, un hombre que había aceptado 100% la voluntad del Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre
del Señor. Suenan palabras preciosas, ¿verdad? Pero no son fáciles de decir. No son fáciles. Cuando nos dijeron que Samuel había muerto y salimos de la universidad para ir a ver qué había pasado, íbamos en el camino y ¿sabe qué mi esposa me dijo? Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y claro, facilito ahora decir, gloria a Dios, aleluya. En ese momento yo dije, amén. Qué difícil, pero son palabras de personas que han llegado a la convicción, a la aceptación de que Dios tiene la última palabra en nuestras vidas. Ahora, mire qué difícil la vida de Job. Pierde a sus hijos, pierde todo lo que tiene, le queda viva la esposa. Esa mujer que lo que vamos a leer a continuación, quiero animarle a que no la juzgue, porque quizás si usted y yo hubiésemos ido, hubiéramos hecho tal vez una peor locura. Y la esposa de Job, yo todo lo que he leído, todo lo que dicen los teólogos, los exégetas, dicen esto, que no hay ninguna razón por qué no creer que el final de la vida de Job fue con esa mujer, y quien le dio los hijos fue esa mujer, y con quien vivió el bien posterior fue con esa mujer. Pero en medio de esa adversidad que estaba viviendo, ella le dice, maldice a Dios y muérete. Casi le digo, todavía estás, bueno, le dice, todavía conservas tu integridad. Si estás en la desgracia, o sea, sos un desgraciado, tenés desgraciada la vida y todavía seguís adorando a ese tu Dios. Versículo 10 del capítulo 2 de Job. Pero Job respondió, ¿acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Y aún así, Job no pecó ni de palabras. Eso es sorprendente. Cuando alguien ha dicho, Señor, ¿sabes qué? La última palabra en mi vida la tienes tú. Yo lo recibo. La segunda carta de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Este es David. En medio de su pecado viene una consecuencia. Muere su hijo, el que dio a luz Betsabé. Y cuando muere su hijo, mire lo que ocurre. Versículo 20. Entonces David se levantó del suelo y se bañó y se perfumó y se puso ropa limpia. Luego fue a la casa del Señor y lo adoró. Oh, eso es difícil, pero yo lo he visto. Yo he visto personas. Una vez había fallecido recientemente alguien y fui a la casa y escuchar a la persona que había perdido a su marido llorar y decir, alabado sea tu nombre. Escuchar a esa persona. Oh, yo digo, Señor, qué difícil. Gracias porque te lo llevaste. Y alguien dice, es que no lo amabas. No, todo lo contrario. Pero eso es alguien que ha decidido creer que en su vida Dios tiene la última palabra. Y mire, si pudiéramos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. 100% Dios, pero también 100% hombre. Y esa parte divina le hacía ver lo que venía por delante. No crea que era una ventaja. Porque si uno no sabe lo que va a acontecer, pues no lo sabe. Está ciego en ese sentido. Pero usted se imagina lo que es poderse ver, me van a azotar. ¿Sabía usted que la parte de la crucifixión no fue tan dolorosa en comparación a todo el proceso de la crucifixión? Fue peor todo el proceso que la misma crucifixión. Fueron peor los látigos. Expertos dicen que no le quedó una sola parte del cuerpo que no haya recibido golpes. Creen que para él poder ver a su madre junto a Juan, el discípulo amado, para poderla ver tuvo que hacer un esfuerzo para poder abrir los ojos. Estaba tan inflamado que probablemente ni su propia madre le podía reconocer. Estaba tan lastimado que no podía cargar aquel madero. Y no crea que era como el primero de las primeras. ¿Se acuerda la primera película de Jesús? Que era un hombre sumamente delgado. Ese no era. Él era un hombre que trabajaba en construcción. Él era el carpintero. Y los estudios recientes muestran que esto de carpintería no es como trabajo de hacer muebles. Era trabajo de construcción. Eran personas fuertes,
¿Por qué no la pudo cargar? Porque había perdido tanta sangre. Y los doctores que pueden estar acá saben que cuando uno pierde sangre empieza a sentir sueño. El calor del cuerpo se pierde, empieza a desvanecerse. Eso es lo que estaba pasando con él. Había perdido tanta sangre, habían puesto una corona de espinas en su cabeza, le habían golpeado con una caña, una especie de palo rollizo. Las espinas se estaban incrustando en su cabeza, había un sangrado profundo. Eso lo veía él antes de ir a la cruz. Y mire su humanidad en Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué difícil es hacer esa oración. Diciéndole: yo sé lo que viene, por favor, pasa de mí, por favor, hazlo. Pero finalmente, si tú crees que es necesario que yo pague ese precio, que sea lo que tú quieras. Qué difícil, pero eso es aceptación. Y permítame decirle esta frase que consoló nuestros corazones: Dios es bueno, nada de lo que Él hace es malo, y todo lo que Él hace es bueno, porque Él es bueno. Amén. Dios siempre será bueno. Todo lo que Él nos mande será para bien, aunque nos duela en este momento. Cuarto elemento, cuarto pilar del gozo: el enfoque en lo importante. Necesitamos aprender a enfocarnos en lo que verdaderamente es importante. Y algunas veces lo hablamos, lo decimos, pero no lo vivimos. Mi familia es lo más importante, Dios es lo más importante. Pero ¿qué tan cierto es? Llegamos cansados a casa o nos levantamos, quizás no dormimos bien, y el que pierde siempre es nuestro tiempo de oración y de búsqueda del Señor. Sigamos cansados, es que Dios sabe que estoy cansado. Una vez que entendí esto, recuerdo, me sentía agotado. Entonces decía: voy a orar en la cama, me dormía. A la mañana siguiente: ay Señor, un día me voy a arrodillar, me arrodillo y finalmente me despierto y tengo las piernas entumidas, dormidas, decimos los nicaragüenses, entumidas las piernas. Claro, si me quedé dormido, arrodillado. Y, ay Señor, otra vez, voy a caminar. Aquí la solución es caminar. Voy a ir a caminar para buscar al Señor y no dormirme. Luego uno ya se acostumbra, ya no se duerme durante la oración, pero es cuestión de enfocarse en lo importante verdaderamente y apartar todo lo que esté estorbando. Todo lo que estorba se aparta. Y eso necesitamos hacer, darle relevancia a lo que verdaderamente es importante. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. El escritor de Hebreos: nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Recuerde que viene de hablar del capítulo 11. Aquí nos da la clave: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué está siendo un peso en su vida que no le permite enfocarse en lo importante? ¿Qué está haciendo ese peso? ¿Qué está haciendo quizás esas relaciones, amistades que le están desviando y que el Señor le está diciendo: quiero que te despojes? Algunas veces le parecerá extremo, pero aún serán empleos, negocios, empleos. Hemos conocido personas que han llegado a la conclusión: ¿es empleo o mi salvación? Porque siento que no tengo la capacidad de decir que no. Ah, no, usted tiene la capacidad. ¿Sabe qué? Dígale eso a José. Dígame si no se despojó de todo peso. Prefirió que lo acusaran de cualquier cosa y no caer en pecado. No porque no tenía deseos. Si usted lea, estudie esa parte de José, se dará cuenta que la historia dice que este tipo de hombres como Potifar, que era un alto jerarca del rey de Egipto, de Faraón,
su esposa era una mujer que él escogía, y obviamente un hombre de poder iba a escoger, tenía oportunidad de escoger la que él quisiera. Así que no crea que era una mujer fea y que le fue fácil, pero precisamente se despojó de todo peso, incluyendo tener que ser encarcelado. Y algunas veces aquí hay personas que necesitan tomar decisiones tan radicales. ¿Para qué? Para no perderse, para no extraviarse. Mire lo que dice el versículo 2. Y aquí nos dice dónde enfocarnos. Puestos los ojos en Jesús. Léalo conmigo, por favor. Puestos los ojos en Jesús. Y luego nos da la razón por qué. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que estaba puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, a la derecha del trono de Dios. Pero ¿dónde debería estar nuestro enfoque? En lo importante, en lo que verdaderamente tiene peso y valor. Debería de estar enfocados en la búsqueda del Señor, en la familia, en beneficiar, en que todo lo que hacemos sea correcto delante de Dios y bueno para nuestra familia. Ahora, mire si esto es tan importante, lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquel que verdaderamente su pensamiento está en ti, medita en ti. Cuando atravesamos momentos difíciles, entonces el pensamiento, ¿sabe que la mente, decía una frase, la mente es como un perro hambriento que si usted lo deja suelto, él comerá la basura que encuentra? Entonces le damos rienda suelta al pensamiento, entonces el pensamiento está ahí y nosotros nos vamos al lado pesimista. Pero qué interesante que dice: guardarás en completa paz, lo que traerá el gozo, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en ti está pensando. Que cuando vienen esos pensamientos destructivos, entonces usted corre y dice: no, Señor, yo te creo a ti. Cuando viene el pensamiento de ese diagnóstico, entonces usted corre al pensamiento de: Señor, tu palabra me ha dicho que tú eres mi sanador, que por su llaga yo fui sanado, que tú tienes una respuesta para mi vida, que donde el hombre tiene un límite, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible, y al que cree todo le es posible. Eso es que el pensamiento medita en él, persevera en él. Pilar número 5, y quiero serle honesto, este pilar no lo íbamos a agregar, pero en la madrugada de hoy el Señor me dice: yo lo quiero ahí, y es la obediencia. No sirve de nada. Yo voy a tener gozo, yo sí, ahora sí, si nosotros verdaderamente no somos obedientes al Señor. Imagínense que se pare acá el apóstol Pablo y sea el que diserta, que da la disertación acá. Y lo escuchamos y salimos de aquí. ¡Qué palabra más increíble la que hemos recibido! Y usted y yo salimos y no obedecemos, no hicimos nada. No hicimos nada. Como hay personas que dicen: ¡qué lindo el mensaje! ¿Y de qué habló? No me acuerdo, pero fue bonito. Bueno, no sirve de nada si no salimos acá diciendo: voy a obedecerle al Señor. Si usted no empieza a cortar eso que le está destruyendo. Un día alguien me dijo: ¿y por qué siempre está hablando de los yugos desiguales? Y le digo: ¿sabe por qué? Porque es un error que se repite y se repite y se repite. Se repite en la juventud, se repite en los adultos, se meten con quien no deben, se meten a negocios con quien no deben. Y mire lo que está pasando, pero si está en yugo desigual. Por eso hablamos siempre: jóvenes que están acá, no se equivoque, no le va a ir bien, va a tener que pagar un alto precio. Sí, pero Dios me va a ayudar. Posible, pero eso no le va a quitar, no le va a restar el dolor que va a atravesar. Por eso haga lo correcto y obedezca. Escucha a sus padres. Conozco muy pocos padres que le dan malos consejos a los hijos. Si realmente queremos ser felices, necesitamos ser obedientes. Y le voy a decir algo: yo veo aquí a personas
que tienen todo para ser felices. La semana pasada, o la antepasada, fuimos a visitar a un pastor que perdió la vista. Ay, pobrecito, diría alguien. Yo no miré a un pobrecito ahí. Lo llegan a ver de todos lados y viera qué terrible que es llegar hasta donde él está. Y lo llegan a ver para que ore. Lo llaman por teléfono, por favor, ore por mí. Es un hombre que está ministrando todo el tiempo personas. Y yo no lo veo infeliz, yo lo veo gozoso. Estaba ahí y cuando le preguntamos qué le gustaría que le lleváramos la próxima vez, dice, me gusta el pescado. Entonces le digo, bueno, le vamos a mandar pescado. Ay, me encanta. Y yo estaba mirando y le digo, Señor, y hay veces uno que tiene todo, que no le hace falta nada. Está amargado, afligido. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Sabe qué? La diferencia es que ese hombre está obedeciéndole a Dios en todo lo que Dios le ha pedido. Y nosotros, por desobedientes, es que no somos gozosos, no somos felices. Y si hay un hombre que representa la miseria en la Sagrada Escritura, se llama Saúl. Cuando yo leo la historia de Saúl, para mí es una de las historias más tristes. Porque quiero listarle lo que Saúl tenía. Tenía a Dios. Y si uno tiene a Dios, ¿lo tiene? Todo. Qué fácil, ¿verdad? Lo tenía. Había sido ungido por Dios. Tenía juventud, estaba joven. Tenía la altura que se requería. Era un hombre que aproximadamente medía 2,40 m. Tenía la fuerza. Era un hombre corpulento. Tenía un pueblo, todo un pueblo que le amaba. Tenía riquezas. Tenía salud. Podemos seguir la lista. Tenía hijos, descendencia, nietos. Este hombre lo tenía todo. Pero un día decidió ser desobediente. El Señor le pidió que hiciese algo y lo hizo a medias. Entonces se enfrenta al profeta Samuel. Samuel va y lo confronta. Y observe lo que le dice en el versículo 23. Porque como pecado de adivinación, primero de Samuel capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La desobediencia le llevó a perder todo lo que tenía. Ahora, permítame decirle algo. Seguía siendo un hombre relativamente joven. Seguía teniendo la altura, seguía teniendo la fuerza, seguía teniendo el pueblo, seguía teniendo la riqueza. Pero la desobediencia le hizo perder todo. ¿Por qué? Porque perdió a Dios. La desobediencia nos hace perder nuestra relación con Dios. ¿Dios nos sigue amando? Sí. Pero nuestra vida no es igual. No es igual. Y si usted y yo le desobedecemos, por más que nos esforcemos, por más que nos riamos, veamos videos en estas plataformas de videos cortos, y veamos esos videos y nos tiremos las carcajadas, por más que subamos fotos a Facebook, a las redes sociales, diciendo, qué alegría, yo aquí, usted y yo sabremos que hay algo que nos hace falta. Porque quien tiene a Dios lo tiene todo, pero quien no tiene a Dios no tiene nada. Y eso pasa por la obediencia. Sí, pero, mire lo que dice, sí, pero Dios conoce mi corazón. Y ese es el problema. Que Dios mire el corazón y sabe que nosotros sabemos que tenemos que obedecerlo. Y estamos haciendo exactamente lo contrario que Él nos está pidiendo. Y algunas veces hasta queremos usar la Biblia, sacarla de contexto. No, pero todos somos hijos del Señor. No, todos somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Y si está un abogado acá, sabe que potestad es un derecho dado por una autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿No es así? Yo quisiera, pero Él dejó las reglas claras. Y si no hay obediencia, no hay bendición. Y si no hay obediencia, no hay gozo. No vamos a tener gozo. Por eso, si usted desea el día de hoy empezar a vivir en gozo, empiece por ser obediente.
salga de aquí y diga: Señor, de hoy en adelante yo te voy a obedecer. Hemos tenido personas que nos dan permiso para poder contar su testimonio, que después de un mensaje vienen y dicen: acabo de mandarle un mensaje a la persona con la que tenía una relación y acabo de cortar, porque de hoy en adelante voy a ser obediente. Eso me sorprende y me alegra también. Corté con esas amistades, ya no voy a ir. Personas que han dicho: hasta de ese trabajo que yo sé que está maldiciendo mi vida, de ese negocio en el que estoy metido, que tengo que cerrar. Qué difícil, pero de eso se trata la obediencia. Y escuche esto: no crea que si usted le obedece al Señor va a perder algo, porque Dios no es deudor de nadie. Dios le va a bendecir más abundantemente de lo que usted está entregando. Amén. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor.